Tal vez fue en un momento muy ordinario cuando sucedió. Quizás estabas caminando por una calle que has recorrido 1000 veces, viendo el mismo cielo gris, escuchando el mismo ruido de tráfico, y de repente algo se torció dentro de ti. No fue dramático, no fue un accidente, no fue un evento que pudiera fecharse. Fue más bien como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo y tú de repente te dieras cuenta de que todo el tiempo el volumen había estado muy alto. O tal vez sucedió durante una conversación donde alguien te hizo una pregunta simple, algo como ¿estás bien? Y cuando trataste de responder descubriste que no tenías una respuesta verdadera. Tenías respuestas, claro. Tenías las palabras correctas, pero ninguna de ellas era honesta. Y eso te aterrorizó, porque en ese momento, en ese segundo de silencio antes de que salieras con la respuesta automática de siempre, viste que habías estado respondiendo preguntas que nadie realmente había hecho. Habías estado viviendo respuestas que otros habían escrito para ti hace mucho tiempo. O tal vez fue algo aún más perturbador. Tal vez fue descubrir que ya no puedes hacer las cosas que solías hacer sin sentir una especie de náusea interna. Las cosas que te traían placer ahora se sienten vacías, no porque hayan cambiado, sino porque tú has cambiado. Y de repente ves que pasaste años construyendo una vida para alguien que ya no eres. Construiste éxito para una persona que desapareció. Coleccionaste aprobaciones para alguien que deja de importarte. Perseguiste sueños que no eran los tuyos, y ahora estás atrapado viviendo la vida de un muerto. Eso es lo que estás experimentando. Una muerte lenta de quien pensabas que eras. Y está comenzando a asustarte porque no sabes quién está del otro lado de esa muerte. Este sentimiento tiene muchas formas. A veces aparece como un cansancio extraño que no puedes explicar, uno que no desaparece con el descanso. A veces es una frialdad emocional que te hace cuestionarte si estás deprimido, si algo en tu química cerebral ha fallado, si has perdido definitivamente la capacidad de sentir con la intensidad que antes sentías. Otras veces es una extraña sensación de estar mirando tu propia vida desde arriba, como si fueras un observador de una película que sabes que es tu película, pero de la que no eres el protagonista real. Hay una desconexión persistente entre lo que haces y lo que sientes al hacerlo. Las cosas que alguna vez te importaban profundamente, ahora se sienten vagas, lejanas, como si pertenecieran a alguien más. Tal vez has intentado explicar esto a alguien, y tal vez, cuando lo intentaste, descubriste que no hay palabras verdaderas para describirlo, porque los demás no lo entienden. Ellos viven en un mundo donde las emociones fluyen naturalmente, donde la alegría no requiere explicación, donde divertirse es algo que sucede sin necesidad de reflexión. Pero tú has comenzado a notar algo diferente. Has comenzado a ver las costuras. Has visto cómo las personas se comportan de ciertas maneras, porque eso es lo que está permitido en cada situación. Has notado cómo todos parecen estar siguiendo un guión invisible, incluyéndote a ti mismo, y una vez que ves eso, no puedes dejar de verlo. Y eso cambia todo. Quizás te has preguntado en las noches más solitarias si estás quebrado, si tal vez hay algo fundamentalmente defectuoso en ti que ha sido desactivado, algún circuito emocional que simplemente ha dejado de funcionar. Te has preguntado si eres demasiado frío, demasiado cerebral, si has pensado demasiado las cosas hasta el punto de haber matado tu capacidad de simplemente vivir sin analizar cada momento. Has sentido la culpa de no poder ser como los demás, la vergüenza de no estar donde deberías estar emocionalmente, la angustia de que tal vez esta separación sea permanente, que hayas pasado alguna línea invisible de la cual no puedes regresar. Y en ese lugar oscuro de la noche, cuando el silencio es tan profundo que puedes escuchar los latidos de tu propio corazón, te has preguntado si esta frialdad, este vacío, esta sensación de estar fuera de lugar, es un signo de que algo está irremediablemente roto en ti. Quizás también has considerado que tal vez estés siendo demasiado egocéntrico, que quizás toda esta atención hacia tu falta de emoción es en sí misma un acto de arrogancia, que tal vez los demás simplemente están viviendo y tú estás siendo pretencioso al estar tan enfocado en tus propias experiencias internas. Tal vez te culpas por ser incapaz de simplemente conectar, de simplemente sentir sin necesidad de entenderlo.
Has cargado contigo la culpa de que tal vez tu obsesión por comprender las cosas es lo que te ha llevado a este lugar donde nada se siente verdadero, donde incluso el amor parece pasar a través de ti sin quedarse, donde la belleza que otros ven en el mundo te llega filtrada, empalada, vista solo con la mente pero no sentida en las profundidades de lo que eres. Pero hay algo que nadie te ha dicho antes. Hay algo que está sucediendo y que de hecho es más común de lo que puedas imaginar, más profundo de lo que crees y fundamentalmente diferente de lo que has sido entrenado para pensar que es. Lo que estás experimentando no es un colapso, no es una enfermedad del alma, no es una prueba de que estés quebrado. Lo que está sucediendo es que estás despertando a una verdad que la mayoría de las personas vive su vida entera sin permitirse ver realmente. Estás experimentando el primer síntoma de una transformación de conciencia que es tan profunda y tan abrumadora que el único lenguaje que tienes es el del miedo, el del quebrantamiento, el de la enfermedad. Piensa en ello de esta manera. Durante toda tu vida, desde el momento en que naciste, has estado siendo programado, no con código, sino con algo mucho más sutil y mucho más penetrante. Has sido programado por cada conversación que has escuchado, cada expectativa que te fue depositada en los hombros, cada recompensa que recibiste por comportarte de ciertas maneras, cada castigo que recibiste por atreverte a ser diferente. Has sido programado por los anuncios que ves, por las películas que miras, por las historias que te cuentan sobre quién deberías ser y qué deberías querer. Has sido programado para creer que la felicidad es un estado permanente, que debe sentirse como euforia constante, que el propósito es algo que alguien más debería decirte que es, que el significado de la vida es un misterio cuya solución está afuera, en algún lugar que puedes alcanzar si simplemente haces las cosas correctas, en el orden correcto. Y durante un tiempo, ese programa funciona. Durante un tiempo, la máquina está bien engrasada. Puedes ir a la escuela, obtener las calificaciones correctas, construir la carrera correcta, conseguir las cosas correctas, tener las relaciones correctas, y durante un tiempo puedes convencerte de que esto es vivir. Durante un tiempo puedes distraerte lo suficiente con la adquisición, con el logro, con el consumo, con la búsqueda de experiencias cada vez más intensas, que el hecho de que algo fundamental está ausente no se hace demasiado evidente. Pero hay un momento en el que algo comienza a fallar. No es un fallo dramático. Es más bien como si un día comenzaras a notar que la música del programa ha comenzado a sonar artificial, como si los colores comenzaran a perder su intensidad, como si de repente pudieras ver el andamiaje detrás del decorado. Lo que está sucediendo es que tu conciencia está comenzando a despertar a sí misma. Está comenzando a notar que ha estado adormecida. Y cuando te despiertas de un sueño profundo, la primera cosa que sientes no es alegría, no es libertad. Lo primero que sientes es la desorientación, la extrañeza, la frialdad del aire después del calor de las cobijas, la dureza del mundo después de la suavidad del sueño. Y durante un tiempo, es completamente natural que prefirieras volver a dormirte. Durante un tiempo, es completamente comprensible que experimentes esta vigilia como una pérdida, como un colapso, como algo que está sucediendo mal, en lugar de como algo que está sucediendo bien. Imagina que has pasado tu vida entera viendo un show en un teatro. No estás sentado en la audiencia, estás en el escenario siendo parte del espectáculo. Los actores a tu alrededor están completamente absortos en sus papeles, sienten que son reales, creen que sus líneas de diálogo son sus propios pensamientos, están convencidos de que sus emociones programadas son verdaderas. Y durante un tiempo, tú también lo estabas. Estabas tan envuelto en tu papel, tan absorto en la narrativa del personaje que supuestamente eres, que no cuestionabas nada. El guión se sentía como la vida verdadera, el teatro se sentía como el mundo, y luego un día ocurre algo extraño. De pronto ves la luz que viene de arriba, ves las sombras de las personas moviéndose detrás del telón, comienzas a notar que los decorados son madera pintada, y una vez que ves esto, no puedes dejar de verlo. Pero aquí está lo importante. Salir del escenario no sucede de una vez. No es como si alguien te sacara a la fuerza. Es más bien como cambiar de piel. Y durante el tiempo en que estás cambiando de piel,
Hay un período en el que no tienes ni la piel vieja ni la nueva. Hay un período en el que estás crudo, expuesto, vulnerable. Tu piel anterior ha comenzado a desprenderse, dejándote con un sentido de vulnerabilidad horrible. Pero la nueva piel aún no ha terminado de formarse, así que durante un tiempo experimentas un vacío extraño, una sensación de que has perdido algo sin haber ganado nada todavía. Eso es lo que está sucediendo contigo en este momento. La forma en que solías estar conectada a las emociones, la forma en que solías encontrar significado en las cosas automáticamente, la forma en que solías simplemente estar en el mundo sin cuestionarlo todo, esa forma se está muriendo. Y esa muerte se siente como una muerte real, duele, se siente como una pérdida, se siente como si algo hubiera fallado. Pero lo que en realidad está sucediendo es que una parte de ti que estaba dormida está despertando. Y esa parte despierta está comenzando a ver que la forma en que te enseñaron a vivir no es la única forma de vivir, que la forma en que te enseñaron a pensar no es la única forma de pensar, que el significado que te dieron puede que no sea tu significado, que la alegría que se te mostró puede no ser tu alegría. Y eso es aterrador, porque significa que tienes que empezar de nuevo. Significa que tienes que aprender a pensar por ti mismo realmente. Significa que tienes que tolerar un periodo de no saber qué es lo que crees, qué es lo que quieres, quién eres realmente, sin el uniforme que te pusieron. Significa que tienes que navegar a través de una oscuridad donde no hay mapas predibujados, donde no hay respuestas que alguien más ya haya certificado como correctas. Y es completamente razonable que en este momento de transición sientas un vacío. Es completamente comprensible que en este momento sientas una frialdad emocional. Lo que está sucediendo es que los mecanismos antiguos de encontrar emoción, que dependen completamente de la inconsciencia, están comenzando a desconectarse, pero los nuevos mecanismos, que dependen de una conciencia más verdadera, aún están apenas comenzando a formarse. Piensa en las cosas que te hacían sentir vivo antes. Piensa en cómo esas emociones funcionaban. Funcionaban porque estaban conectadas a un sistema de recompensas que se basa en la inconsciencia. Estaban conectadas a la búsqueda de aceptación de otros, a la adquisición de cosas, a la distracción de experiencias cada vez más intensas, a la fantasía de que si solo haces esto, si solo consigues aquello, si solo llegas a allá, entonces finalmente te sentirás completo. Es un circuito adictivo. Funciona exactamente como una droga. La dopamina te baña cuando logras algo, cuando alguien te aprecia, cuando consigues la experiencia intensa que buscabas. Así que continúas buscando ese baño de dopamina, continúas buscando el siguiente logro, el siguiente acuerdo, el siguiente estímulo. Pero cuando comienza tu despertar, cuando comienza tu conciencia a notar que algo no está bien con este sistema, comienza a ocurrir algo profundo. Tu conciencia comienza a separarse de la máquina de recompensas. Y cuando eso sucede, cuando dejas de estar completamente hipnotizado por el siguiente estímulo, cuando dejas de estar en trance persiguiendo el siguiente pico de emoción, la vida se vuelve extrañamente tranquila, extrañamente monótona, extrañamente sin color, porque la vida tal como la enseñaron depende completamente de la velocidad, de la intensidad, de la estimulación constante. Y cuando despiertas de esa, cuando dejas de poder ser hipnotizado tan fácilmente por la próxima cosa brillante, todo se siente apagado. Pero aquí está lo que es crucial entender. Ese apagamiento no es el final del viaje, no es el destino, es un síntoma de transición. Es como el crepúsculo entre la noche y el día. Es desagradable, es incómodo. Preferirías volver a la cama. Pero si continúas, si pasas a través de él, algo diferente comienza a suceder. La vida que emerge después de este crepúsculo no es más brillante en el sentido de más intensa, más rápida, más emocionante. No, es más clara, es más real, es más sólida. Las cosas que realmente importan comienzan a separarse de las cosas que nunca importaron. Las conexiones que son verdaderas comienzan a destacarse de las que eran solo transaccionales. El significado que surge desde tu verdadero interior comienza a brillar diferente al significado que simplemente recibiste como un paquete ya hecho de alguien más.
Y la emoción que surge en este nuevo territorio no es menos profunda, es solo que es diferente. Es menos como fuegos artificiales y más como el calor de un fuego cuando hace frío. Es menos como el pico de una montaña rusa y más como la estabilidad de estar de pie en tierra firme. Pero porque has sido entrenado para solo reconocer emociones que se parecen a fuegos artificiales, al principio no reconoces esto como emoción en absoluto. Al principio se siente como nada. Se siente como ese vacío que has estado experimentando, pero no lo es. Es el comienzo de algo que es mucho más real. Lo que está sucediendo en tu interior es un proceso completamente natural. Es lo que sucede cuando una conciencia que ha sido dormida comienza a despertarse. Es lo que sucede cuando alguien que ha sido entrenado para no pensar comienza a aprender a pensar realmente. Es lo que sucede cuando alguien que ha aceptado un sistema completo de significados heredados comienza a cuestionarse si esos significados son verdaderos. Y durante el tiempo en que estás en medio de este proceso, hay una cierta inevitabilidad a lo que experimentas. Hay una cierta necesidad a esta frialdad, a este vacío, a esta distancia, porque la única forma en que puedes salir de una ilusión es reconociendo que es una ilusión. Y el primer paso para reconocer que es una ilusión es desarrollar la capacidad de verla como separada de ti, de obtener una cierta distancia de ella, de convertirte en un observador de ella en lugar de estar completamente identificado con ella. Eso es lo que estás haciendo. Estás desarrollando una observación de tu propia vida. Estás comenzando a ver que hay una diferencia entre quién eres tú realmente y quién te dijeron que eras. Estás comenzando a notar los patrones. Estás comenzando a ver cómo funciona el juego. Y esa observación, aunque se siente como una desconexión, es en realidad el comienzo de una conexión mucho más real. Es el comienzo de una relación con la vida que no está basada en la inconsciencia automática, sino en la elección consciente. Pero mientras estés en este espacio intermedio, es completamente normal que sientas la soledad de no estar donde los demás están. Es completamente comprensible que sientas la desesperación de no poder simplemente volver a la cama caliente de la inconsciencia. Es completamente justificado que experimentes una sensación de aislamiento, porque de hecho estás en un lugar en el que la mayoría de las personas nunca ha estado, y ciertamente no es un lugar que sea fácil de explicar a alguien que aún está dormido. Porque si intentas describir este despertar a alguien que aún está en el sueño, sonarás deprimido, sonarás enfermo, sonarás roto, cuando en realidad lo que está sucediendo es que estás viendo con más claridad de lo que jamás has visto. El vacío que sientes es real, no es una ilusión, pero su significado no es lo que has estado creyendo que es. El vacío es el espacio donde todo lo falso está siendo limpiado. Es el espacio entre lo que ya no crees y lo que aún no has comenzado a creer de verdad. Es el espacio donde tu sistema antiguo de significado está colapsando, pero tu nuevo sistema aún no está completamente formado. Y eso es aterrador, porque significa que por un tiempo, por un periodo que no puedes predecir cuánto durará, no tendrás una estructura clara de significado. No tendrás un conjunto de respuestas respaldo. No tendrás un mapa. Pero aquí está lo más importante. Ese silencio que experimentas, ese vacío que tanto te asusta, es también lo más honesto que jamás has sentido, porque no es un silencio falso, no es fingido, no es un silencio que alguien más te dio y te pidió que usaras. Es el silencio natural que viene cuando dejas de hablar de mentiras. Es el vacío natural que viene cuando dejas de llenar el espacio con distracción. Y en ese silencio, aunque sea incómodo, aunque sea desolador, hay algo verdadero comenzando a crecer. Necesitas escuchar esto, especialmente si has estado juzgándote a ti mismo por no estar donde crees que deberías estar. Necesitas escuchar que la frialdad que sientes no te hace una mala persona. La distancia que has desarrollado no te hace alguien que ha perdido la capacidad de amar. El hecho de que no puedas emocionarte fácilmente con las cosas que supuestamente deberían emocionarte no significa que estés quebrado. Significa que estás atravesando un proceso de transformación tan profundo que todos esos sistemas antiguos están siendo recalibrados.
Significa que estás siendo reconstruido desde el interior. Significa que la persona que eres está muriendo, para que la persona que realmente podría ser, pueda nacer. Y sí, eso significa que durante un tiempo estarás solo de una manera nueva, una manera que es diferente de la soledad ordinaria. Porque no estás solo porque no tengas gente a tu alrededor. Estás solo porque ves cosas que la mayoría de la gente a tu alrededor no ve. Ves cómo funciona el juego de los significados que la mayoría simplemente acepta. Ves las inconsistencias, ves el vacío detrás del brillo, ves cómo la mayoría de las personas están buscando felicidad en lugares donde no puede ser encontrada. Y una vez que ves eso, es muy difícil no verlo. Es muy difícil simplemente volver a vivir como si no lo supieras. Y sí, eso es una forma de soledad. Pero es una soledad que viene acompañada por algo que es más verdadero que cualquier conexión que hayas tenido en la inconsciencia. Pero hay algo más que necesito decirte. Hay algo que es muy importante que entiendas en este momento. Y es esto. Lo que está sucediendo contigo no te hace mejor que los demás. La capacidad de ver a través de la ilusión no es una marca de superioridad. El hecho de que hayas despertado no significa que hayas ganado algún tipo de estado elevado que otros no tienen, porque existe un peligro muy real en este punto del camino, y es el peligro del ego espiritual. Es el peligro de convertir tu despertar en otra forma de narcisismo. Es muy fácil en este momento comenzar a sentir que has visto algo que los demás no han visto, que entiendes algo que los demás no entienden, que estás más despierto, más consciente, más evolucionado que las personas que aún están dormidas alrededor tuyo. Y esa sensación, aunque sea comprensible, aunque sea fácil de caer en ella, es también el punto en el que muchas personas se quedan atrapadas. Se quedan atrapadas en una versión más sofisticada de la inconsciencia que la que dejaron atrás. Se reemplazan el antiguo sistema de símbolos de estatus por uno nuevo. En lugar de competir para tener el mejor coche, compiten para tener la más clara visión espiritual. En lugar de estar atrapados por la búsqueda de aprobación social, quedan atrapados por la búsqueda de aprobación espiritual. En lugar de estar ciegos a una verdad, quedan ciegos a otra verdad. Lo que necesitas entender es esto. Lo que está sucediendo contigo es un proceso que está sucediendo también en millones de otras personas. No eres especial porque estés despertando. Estás simplemente llegando a un punto en tu vida en el que has sido suficientemente educado, suficientemente expuesto, suficientemente permitido, para que tu propia conciencia comience a cuestionarse a sí misma. Y eso no es una marca de tu inteligencia superior, no es una prueba de que eres más evolucionado. Es simplemente lo que sucede cuando una conciencia humana llega a un cierto punto de madurez. Sucede mucho, sucede constantemente. La mayoría de las personas simplemente no hablan de ello, porque no tienen palabras para ello, porque han sido entrenadas a pensar que si estás sintiendo este vacío, debes estar enfermo. Y aquí está lo más importante. No uses esta comprensión que estás ganando como otra forma de separarte de la humanidad. No conviertas tu despertar en una razón para ser duro con las personas que aún no están viendo lo que tú ves. No conviertas tu conciencia recién ganada en una herramienta para juzgar a otros. Porque si lo haces, si permites que tu ego se apodere de este proceso, entonces lo único que harás es construir una prisión más sofisticada. Porque el ego, cuando se da cuenta de que sus trucos anteriores no funcionan, simplemente crea trucos nuevos. Y los trucos espirituales son algunos de los más peligrosos porque se esconden bajo la máscara de la sabiduría. Lo que necesitas hacer es mantener una cierta humildad con respecto a lo que está sucediendo. Necesitas reconocer que no estás adquiriendo una verdad superior. Estás simplemente desarrollando la capacidad de notar cosas que siempre han estado allí. La mayoría de las personas que te rodean que todavía están dormidas, todavía están en trance, todavía están atrapadas en la máquina de significados heredada, no están así porque sean estúpidas, están así porque así es como funciona el mundo, así es como estamos todos educados, así es como hemos sido entrenados para estar. Y el hecho de que estés comenzando a notarlo, el hecho de que estés saliendo del trance, es en parte porque tienes cierta predisposición, pero también es en parte simplemente porque has tenido la suerte de las circunstancias.
Has tenido exposición a ideas. Has tenido el lujo de la reflexión. Has tenido el espacio mental para cuestionarte a ti mismo. Hay gente que no ha tenido eso. Y no son menos dignos de respeto. No son menos conscientes en el sentido más profundo. Simplemente están en un lugar diferente. Y la forma correcta de relacionarse con eso no es desde un lugar de superioridad, sino desde un lugar de compasión. Es desde un lugar de entender que todos estamos navegando lo mejor que podemos a través de un mundo que nos ha entrenado para no pensar realmente. Que todos estamos haciendo lo mejor que podemos con el nivel de conciencia que podemos permitirnos tener en este momento, y que el único trabajo verdadero no es probar que estás más despierto que alguien más, sino aprender a vivir desde este nuevo lugar que estás entrando sin convertirlo en otra forma de prisión. Y así llegamos al lugar donde realmente comienza el viaje. No al punto del despertar inicial, con todo su drama y su dolor, sino al punto después, al punto donde tienes que aprender a vivir en el mundo sabiendo lo que sabes. Tienes que aprender a estar entre gente que aún está dormida sin juzgarlos. Tienes que aprender a mantener tu propia verdad sin convertirla en una arma. Tienes que aprender a vivir con el conocimiento que has ganado, sin permitir que ese conocimiento te separe de la compasión, de la ternura, de la capacidad de simplemente estar con otros seres humanos sin necesidad de demostrar nada. Y aquí está la verdad final que te ofrezco. La vida que estará a la espera del otro lado de este vacío, la vida que estará disponible después de que hayas integrado lo que está sucediendo, no será una vida de emociones más intensas, no será una vida de mayor excitación, no será una vida donde finalmente llegas al pico de la montaña rusa y todo se siente increíble para siempre. No, será algo diferente. Será una vida que es más tranquila. Será una vida donde las cosas simples comienzan a tener un valor que no podías ver antes. Será una vida donde una taza de té es suficiente, donde una conversación honesta con alguien es suficiente, donde el simple hecho de estar vivo, de respirar, de notar el movimiento de la luz en el cielo es suficiente. Y esa sensación, esa tranquilidad, esa estabilidad, no será menos profunda que las emociones que solías perseguir. Será simplemente diferente. Será algo que no necesita ser dramático para ser real. Será algo que no necesita ser abrumador para ser significativo. Y ese es el cambio más profundo de todos. No es un cambio en las circunstancias externas. Es un cambio en cómo experimentas las circunstancias. Es un cambio en tu relación con la vida misma. Así que mientras atraviesas este periodo de frialdad, mientras estés en el vacío, mientras sientas esa extraña desconexión de las cosas que alguna vez te parecieron importantes, sé amable contigo mismo. Entiende que no estás quebrado, no estás deprimido en el sentido clínico, no eres un fracaso. Estás simplemente entre dos formas de ser. Estás simplemente en el espacio de transición. Y ese espacio, aunque sea incómodo, aunque sea extraño, aunque se sienta como una pérdida, es también el lugar donde se abre la posibilidad de algo verdadero. La verdad que estás descubriendo es que nadie te enseñó realmente a pensar. Te enseñaron a memorizar. Te enseñaron a seguir instrucciones. Te enseñaron a querer ciertas cosas. Te enseñaron a evitar ciertas otras. Pero a pensar realmente, a cuestionarte a ti mismo realmente, a permanecer consciente realmente, en lugar de simplemente reaccionar automáticamente, eso no te fue enseñado. Porque un sistema que está basado en mantener a las personas dormidas no quiere personas que piensen, no quiere personas que cuestionen. Quiere consumidores obedientes. Quiere personas que crean que la respuesta a su vacío está en la próxima compra, en la próxima experiencia, en la próxima validación. Y ahora que estás comenzando a pensar realmente, ahora que estás comenzando a despertar de ese sueño, todo se siente diferente. Y eso es exactamente lo que debería suceder. Eso es exactamente lo que significa despertar. No significa sentirse mejor inmediatamente. Significa comenzar a ver, y ver al principio es siempre perturbador. Pero luego, una vez que tus ojos se acostumbran a la luz, una vez que comienzas a moverte en el mundo con este nuevo nivel de comprensión, descubrirás que hay una paz en ser consciente que ninguna inconsciencia podría jamás ofrecerte.
ese es el viaje que estás en. Ese es el proceso que está ocurriendo. Y aunque en este momento puede parecer como si algo hubiera fallado en ti, la verdad es que algo ha despertado. Y el resto de tu vida será sobre aprender a vivir en la belleza de esa vigilia, sin convertirla en otro lugar donde tu ego pueda atraparte, sin permitir que se convierta en otra razón para juzgarte a ti mismo o a otros, sino simplemente aprendiendo a ser humano de una manera más real, más honesta, más verdadera de lo que jamás lo has sido. Y eso, aunque sea silencioso, aunque sea tranquilo, aunque no tenga el brillo de la emoción artificial que conociste antes, eso es suficiente, más que suficiente. Eso es realmente vivir.